Vale, ya he configurado esto, espero que ahora me oigáis bien. Es que he tenido un problema porque estoy en una sala que no hay muebles y creía que me iba a ir mejor con los cascos, pero no me va mejor. Entonces, bueno, he vuelto a poner el micrófono como estaba, he hecho una pequeña grabación, he visto que funciona, así que vamos a hacer el capítulo así. Bueno, pues en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo configurar tu entorno de desarrollo para crear tu proyecto Salesforce, descargarte los metadatos de la aplicación que hemos ido creando en la organización de Salesforce y guardar esos metadatos en un repositorio de Git de forma que en un futuro podamos reproducir exactamente el mismo código de la aplicación en otra organización. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algunos de los fallos que me ocurrieron en el capítulo anterior para buscarles una solución por si os pasan, ¿vale? El otro día tuve un problema cuando ejecuté npm install, ¿vale? Ahora sí lo veis, ¿verdad? Sí. Cuando ejecuté npm install recibí este error, ¿vale? Que me dijo, no hay una versión para Prettier Plugin Apex 1.10.1, ¿vale? Eso era porque aquí yo tenía especificado esta versión de Prettier Plugin Apex. ¿Qué hice? Me fui a el sitio de Prettier Plugin Apex en npm y vi que resulta que la versión máxima, la última que ha salido, sería la 1.10.0, ¿vale? Entonces, evidentemente, es normal que yo esté recibiendo este mensaje de error, puesto que no existe la versión 1.10.1, ¿vale? Entonces, esto lo arreglé poniendo aquí 1.10.0 y ya ejecuté npm install de nuevo y ya me funcionó, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo este npm install? Lo que hizo fue descargarse todos los módulos que hay aquí indicados más sus dependencias. Esos módulos se han descargado en la carpeta no de módulos, ¿vale? Que sería esta de aquí. Como veis, es muchísimos más de los de aquí porque son los módulos con sus dependencias y las dependencias de sus dependencias, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, aquí en el package.json se utiliza lo que llamamos el semantic versioning. Semantic versioning significa que yo puedo utilizar símbolos a la hora de declarar las dependencias para decir qué rango de dependencias me valen. Es decir, por ejemplo, este simbolito significaría que me vale la versión 1.0.1 o, si miramos lo que significa el simbolito ese en Semantic Versioning, significa que la minor release también me puede incrementar, ¿vale? La minor release sería esta. Entonces, si yo veo que tengo que me vale el gorrito 1.0.1, significa que me vale la 1.0.1, la 1.1.1, la 1.1.2, la 1.2.1, es decir, que siempre este numerito de aquí se puede incrementar y el siguiente también, ¿vale? Entonces, digamos que el package.json sería como una recomendación de rangos de versiones que a la hora de resolverse las dependencias y descargarse se deben utilizar. Cuando hacemos esa descarga y ya Node determina qué paquete se descarga en el local, se crea este otro fichero. Este fichero es el package.log.json y este sí que es una foto de exactamente las versiones. Fijaros que aquí ya no pone el gorrito ni ninguno de los otros simbolitos que se pueden utilizar para especificar rangos de dependencia, sino que ya es una versión concreta. Aquí estoy utilizando el módulo Babel Helper Compilation Targets, versión concreta 7.15.4, ¿vale? Entonces, esto sería una foto concreta de todos los módulos Node que yo estoy utilizando en mi entorno de desarrollo, que yo tengo descargados en local, en esta carpeta Node Modules, ¿vale? Es recomendable, cuando hay varios desarrolladores que van a trabajar en el mismo proyecto, guardar package.log.json en el control de versiones, porque así se puede reproducir exactamente cuáles son los módulos y dependencias que tenía el desarrollador en local cuando desarrolló la aplicación, ¿vale? Y ya lo último que os estaba diciendo era que
el package.log.json tiene preferencia con respecto al package.json, ¿vale? El package.json, o sea, si están los dos archivos en el repositorio, el que se va a mirar para descargarse las dependencias es este. Está preguntando Choquebit de qué trata el proyecto. Vale, pues te cuento. Mira, empezamos a hacer una aplicación de plantas, ¿vale? Simplemente por el hecho de que a mí me gustan las plantas, desde cero en Salesforce, ¿vale? Este es el 5º capítulo. Entonces, hemos ido viendo desde cero, nivel básico, cómo crear el modelo de datos, que bueno, de momento solo hemos creado un objeto, pero crearemos más, crearemos relaciones entre ellos y tal. Hemos ido viendo cómo crear una aplicación, cómo configurar páginas para la aplicación. De momento solamente hemos creado una página, pero bueno, la hemos configurado con secciones y tal, y todo esto lo iremos mejorando poco a poco. Y en el último capítulo, el capítulo 4, vimos cómo configurar el entorno de desarrollo y cómo gestionar el descargarte esos metadatos de Salesforce, de la aplicación que hemos creado, para guardarlos en un repositorio Git, ¿vale? Ahora mismo, esos metadatos que definen la aplicación, yo me los descargué y los guardé en un repositorio Git con el propósito de que si yo en el futuro quiero reproducir la aplicación exactamente tal y como la tengo en esta instancia de Salesforce, pero en otra instancia de Salesforce, pueda hacerlo, ¿vale? Entonces yo he empezado el capítulo de hoy contando un problema que tuve el último día, porque el último día cuando creé mi proyecto de Salesforce e intenté bajarme las dependencias de desarrollo, me dio un error. ¿Vale? Y por eso quería contar por qué me dio ese error y cómo solucionarlo, ¿vale? Es un error que es un issue del CLI de Salesforce que está logado y que seguramente el equipo lo resuelva rápidamente en estos días, ¿vale? Y el workaround es simplemente en el package.json bajar la versión patch del módulo Prettier Plugin Apex. Vale, otra cosa que os iba a comentar. El otro día os decía yo, es que yo tendría que tener aquí una carpeta git.git, porque si yo hago un ls-al, esta carpeta git está aquí, y sin embargo no me aparecía aquí en mi proyecto de Visual Studio Code. Eso lo he buscado también y he encontrado que es una configuración de Visual Studio Code, ¿vale? Vale, ahora no lo tengo aquí abierto, pero puse .git Visual Studio Code y vi que hay una forma de excluir carpetas en Visual Studio Code aquí, y que por defecto la de .git, ¿vale?, viene excluida. Por eso no es que no estuviera la carpeta ahí, sino que la configuración de Visual Studio Code está hecha de forma que no te aparezca la carpeta, que si queréis lo podéis cambiar, ¿vale? Vale, estoy leyendo que pone Choquebit, acabo de entrar a tu canal, me suscribiré, tu contenido es interesante. Bueno, pues me alegro de que te suscribas. Ya te digo, esto es para aprender a programar en Salesforce y estamos haciendo una aplicación desde cero como para que sea muy básico y que todo el mundo tenga la posibilidad de engancharse y aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué más os iba a contar yo? A ver, esto ya lo he explicado. Vale, voy a responder a un comentario que me han hecho en el vídeo de YouTube, ¿vale? En el último, el capítulo 4. Me preguntaron que cómo podía hacer yo para descargarme todos los metadatos de Salesforce, ¿vale? De la aplicación Salesforce. El otro día os enseñé que una opción para descargarse metadatos es venirse aquí al Org Explorer y, por ejemplo, si yo me quiero descargar pues la aplicación que he creado, le doy aquí a la nubecita esta y me la descargo, ¿vale? Este tipo de descarga, como de momento estamos utilizando organizaciones de desarrollo que no tienen source tracking, ¿vale?, siempre va a ser una descarga que sobrescriba lo que yo tengo en local. Pero bueno, ya habéis visto que me avisa y me dice, oye, ¿seguro que te la quieres descargar? ¿Vale? Entonces, ¿de qué más formas me podría yo descargar metadatos? Bueno, pues realmente al hacer descargar, en este caso,
lo que ha ocurrido es que se ha ejecutado por debajo un comando que sería el sfdx force source retrieve, ¿vale? Entonces vamos a ver diferentes posibilidades que tenemos para utilizar este comando, ¿vale? Primera posibilidad, pues lo que puedo decir es que quiero, a ver que me voy a asegurar que se ve bien el comando, sí, se ve bien, ¿vale? Entonces, primera posibilidad es que quiero descargarme un metadato de un tipo particular, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir que me quiero descargar los Lightning Components, ¿vale? Lightning Web Components. Pues resulta que los Lightning Web Components, el tipo de metadato se llama Lightning Component Bundle, ¿vale? Entonces, si yo hiciese esto me descargaría todos los Lightning Web Components que hay en la organización. Justo no tengo Lightning Components, voy a descargarme otra cosa, pues como por ejemplo las Custom Tabs, ¿vale? Que eso sí que voy a tener, para que veáis que funciona, ¿vale? Entonces, esto lo que ha hecho ha sido que me ha descargado todas las Custom Tabs que hay en la aplicación. En este caso, la única que tengo creada es la de especies, ¿vale? ¿Cómo más podría hacerlo? Bueno, pues puedo ser incluso un poquito más granular. Si yo me sé el nombre de la Custom Tab que me quiero descargar, le puedo decir, descárgame la Custom Tab, pero solamente la que se llama especies, ¿vale? Si yo tuviera más tabs, en este caso, yo hubiera sido más granular y solamente si me hubiese descargado eso. De hecho, aquí lo que puedo hacer es concatenar diferentes tipos de metadatos. Entonces le puedo decir, vale, descárgame las Custom Tab y descárgame también las Custom Application. Me parece que es así. A ver si no me equivoco con el nombre. Sí, exactamente. Pues fijaros, me ha descargado todas las aplicaciones, ¿vale? Aunque el metadato se llame Custom Application, incluye las Custom e incluye también las estándar, ¿vale? Esto es lo típico que alguien eligió el nombre al principio y ya se ha quedado así de por vida, pero realmente son todas las aplicaciones que tenemos en la organización. ¿Qué más? Vale, otra posibilidad sería, si yo ya tengo en local descargadas, por ejemplo, las aplicaciones, ¿vale? Que las tengo aquí, las voy a borrar. Bueno, estas las voy a borrar para que veamos lo que pasa. ¿Vale? Yo tengo las aplicaciones aquí descargadas. Pues otro parámetro que me permite utilizar el retrieve sería el de path, ¿vale? Path to source. Entonces, le puedo decir que me retrieva en Spanglish, ¿no? que me descargue los metadatos que yo tengo en el directorio force app, main, default y application, ¿vale? Vale, esto me ha dado un problema porque yo tenía dos aplicaciones que creé de forma errónea en la aplicación, en la organización de Salesforce, pero esta aplicación no debería estar aquí, ¿vale? La voy a borrar. Perdón. Vamos a hacer, en vez de con applications, lo vamos a hacer con las tabs, para que veáis que no me da ese problema. A ver, vamos a probar a hacer lo mismo, pero con tabs, a ver qué pasa. Vale, perdón, que os estoy explicando algo mal. O sea, realmente, cuando yo ejecuto este comando, ¿vale? Con el force app default tabs, lo que hace la CLI por debajo es mirar cuáles son las tabs que tienes aquí listadas y digamos que las sobrescribe con el valor que tengan en la organización. Entonces, como yo borré la tab especies, digamos que se dejó de listar, ¿vale? Tienes que tener ya el metadato en local para poder utilizar el retrieve de esta manera, ¿vale? Y bueno, y por último,
la forma en la que podría utilizar el retrieve es con un package XML, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho, sería con el -x, ¿vale? Vale, me están diciendo que el cuadro de los comentarios está tapando lo que escribo. Muchas gracias, lo voy a echar un poquito más para acá esto y espero que así lo veáis mejor, ¿vale? Lo voy a poner así de momento. Vale, ahí mejor. Vale, como os digo, tenemos una posibilidad de especificar un package XML. El package XML es el típico... A ver, package XML Salesforce. Es el típico manifest file en el cual especificamos en una definición en XML todos los metadatos que queremos descargarnos de nuestra aplicación. O sea, sería algo muy similar a lo que hacemos con el "-m", ¿no? En el cual le decimos bájate esta clase de Apex, este profile, este tal, pero en lugar de tener que especificar los metadatos cada vez, todo eso está guardado en un fichero XML. Esta es la forma tradicional en la que nos hemos descargado metadatos de Salesforce de toda la vida, antes de que existiera el Salesforce CLI, ¿vale? Entonces, ¿cómo generaría yo un package XML? ¿Vale? Esto me lo han preguntado en el vídeo de YouTube. Bueno, pues hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Hay una que he usado recientemente que recomiendo, que es un plugin de Visual Studio Code, que es un generador de package XML, ¿vale? Entonces esto, bueno, lo instalaríais. Yo ya lo tenía instalado, por lo tanto me sale así y me dice que para generar el package XML, pues que hay un comandillo de sfdx package XML generator, ¿vale? Entonces yo lo que haría sería abrir la paleta de comandos de Visual Studio Code y aquí buscar el generator, ¿vale? Me dice, hay una opción para elegir los componentes de metadatos y generar el XML, el package XML. Entonces yo vendría aquí y diría, venga, pues me quiero descargar las Apex Classes, me quiero descargar, si os fijáis es muy parecido al Or Browser, ¿vale? Me quiero descargar las Custom Application, bueno, lo que sea, ¿vale? Yo ya seleccionaría, podéis seleccionar todo si queréis para que se genere el package XML. Y entonces aquí haríamos Update Package XML. Le damos. Y creo que esto me lo debe de guardar. Vamos a ver la documentación. Open SAP with the selected metadata component. Vale, algo no está funcionando porque me debería estar abriendo aquí un fichero, ¿vale? Vamos a ver por qué no me está funcionando. No me lo ha generado. No sé por qué. Eso ya es de buguear una extensión, ¿eh? Vale, voy a crear un fichero nuevo a ver si la opción de copiar desde el clipboard me ha funcionado. Vale, esta opción me ha funcionado, ¿vale? Se ve que cuando le he dado a Update Package XML no me lo ha generado, pero si le dais a Copy to Clipboard y después lo pegáis, lo podéis generar vosotros mismos, ¿vale? Entonces lo voy a guardar, lo voy a llamar Package XML, lo voy a guardar en... A ver, vamos a ver si lo guardamos en el sitio adecuado, que sería este archivo de aquí. Vale, aquí tenemos nuestro package XML, ¿vale? Tendríamos especificado, yo en este caso solamente he seleccionado un par de metadatos, pero nos lo podría generar con todos los metadatos, ¿vale? Y entonces ahora, ¿cómo nos descargaríamos estos metadatos utilizando el package XML? Bueno, pues utilizamos el mismo comando de antes, pero en vez de utilizar el "-p" o el "-m", utilizamos "-x". El "-x" me permite indicar un path
en el cual está mi fichero XML. Y entonces esto se ejecutaría y ya se bajaría todos los metadatos que yo tengo especificados en este fichero, ¿vale? Otra forma más de hacerlo, con la versión de la metadata API que nosotros especifiquemos aquí. Esto sería siempre para organizaciones en las que no hay source tracking. Cuando hay source tracking ya veremos que es mucho más fácil hacer un pull y bajarnos solamente las diferencias con lo que vamos creando en la OR, pero eso no lo vamos a ver todavía, ¿vale? Entonces, vale, vamos a suponer, yo el otro día estuve bajándome a ojo todos los metadatos de mi proyecto, ¿vale? Y yo creo que más o menos los tengo todos. ¿Cuál es una buena forma de probar si me he bajado los metadatos correctamente? Bueno, pues intentar deployar el código a otra organización para ver si nos da algún error. Además, yo no lo he probado porque quiero hacerlo con vosotros y ver si me da algún error para explicaros cómo se solucionaría ese problema de dependencias, ¿no? Que sería, o sea, si yo ahora hago un deploy y no me funciona, será porque hay algo que me he dejado de bajar de la organización. Entonces, ahora vamos a pasar a eso. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues me he creado otra org, ¿vale? Otra organización. Lo que voy a hacer, acordaros, estas son las orgs en las que estoy conectada y lo que voy a hacer es conectarme a la nueva organización que me he creado porque quiero deployar ahí mi código para comprobar si todo lo que yo he guardado en Git está guardado correctamente y es deployable, si la aplicación es deployable, ¿vale? Entonces, estaba conectada a esta organización, ahora me voy a conectar a la nueva. Para conectaros, acordaros, SFDX, Force, bueno, me parece que el Force ya ni hace falta, ¿vale? Auth web login y la vamos a poner como default. Me parece que era con el -s. Bueno, ahora la ponemos. Simplemente vamos a hacer el login y esto lo que ha hecho ha sido abrirme una paginita del navegador. Me voy a conectar a la nueva organización que le he llamado Plantas 3, ¿vale? No soy muy original. Y esto ya me va a conectar el Salesforce CLI a mi organización Plantas 3. Ahora mismo esta organización está vacía, no tiene nada. Si os fijáis, aquí no está la aplicación de plantas, ¿vale? Si ahora vuelvo a hacer el listado de las orgs, me debe de aparecer ahí. Bien. Y entonces, si quiero, la puedo poner como default, ¿vale? Que sería cuando te pone la U, es que es default. También lo podemos ver aquí. Lo pongo aquí para que lo veáis. En este trocito de aquí abajo. Entonces, para cambiar de org, puedo o bien ejecutar un comando, o bien hacerlo con el shortcut de la paleta de comandos, o lo puedo cambiar aquí, la manera más fácil, ¿vale? Entonces, me voy a poner la plantas 3 como default. De hecho, si ahora hago enséñame la lista, vais a ver que me aparece ahí como default. Ahí la tenemos, ¿vale? Se me ha olvidado ponerle un alias, pero bueno, eso lo puedo hacer también. Puedo hacer force config set, alias set, me parece que es, alias set, y vamos a poner que plants 3 es igual a esto, ¿vale? La idea sería para luego poder trabajar más fácil con... vale, me he equivocado porque creo que es así. Vale, no me acuerdo cómo es, vamos a buscarlo. Set alias. Alias set, simplemente, ¿vale? Alias set. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ya tendría mi alias. Bien. Bueno, pues como ya estoy conectada a esta organización, ahora lo que voy a intentar es deployar el código que tengo aquí, ¿vale? Hemos dicho, podría desplegar los metadatos poco a poco.
desplegar los metadatos poco a poco, bueno, puede ser bastante tedioso, ¿vale? Podría utilizar el package XML, pero yo no me genera un package XML completo. Entonces, en este caso, lo más sencillo sería utilizar la opción de deployar lo que tengo en el directorio y ya está, ¿vale? Entonces, lo que haría sería setdx force source deploy. Como el usuario al que voy a deployar es el default, no tengo que decir "-u", plantas, no sé qué, que eso sería para especificar el usuario, pero no me hace falta porque tengo el de por defecto. Y entonces ahora le diría que quiero deployar todo lo que hay en el directorio forceapp default. Vale. Uy, pues este error no sé por qué me está dando. Así que vamos a buscarlo. A ver por qué me está dando. Si es que especifica, voy a comprobar que el comando es así. Ahí porque no es "-x", ¿vale? Es "-p". Es "-p". "-p". El "-x" era para el package XML. Vale. Entonces ahora me dice, estoy intentando deployar 57 components, que serían todos los que yo tengo aquí, que acordaros, están en mi repositorio de Git, porque yo los subí, ¿vale? Y los está intentando deployar a la organización nueva que he creado, ¿vale? Entonces, como os dije, yo esto no lo había probado. Lo más normal es que cuando os descargáis el código de una aplicación y lo guardáis en Git, os empecéis a encontrar problemas como este, y quería hacerlo directamente para que veamos cómo se arreglan este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, normalmente los errores vienen en orden. Es mejor empezar a arreglar desde arriba del todo, porque normalmente suele ser que los que te van apareciendo abajo tienen dependencia con los de arriba, y a veces arreglando el de más arriba ya se arregla todo. Entonces, siempre empezar por el error que aparezca más arriba, ¿vale? Entonces, aquí me está dando un error y me dice error en el campo utility bar. No hay flexipage llamada mis plantas utility bar. Vale. Y me dice que este error está ocurriendo al deployar el metadato myplantsapp, ¿vale? La aplicación. La puedo abrir aquí. Voy a bajar esto un poquito. Y bueno, pues vemos que efectivamente cuando yo estoy intentando deployar la aplicación, el metadato que define la aplicación tiene una dependencia con una utility bar. Una utility bar es una página que se pone en una barrita que sale abajo en Salesforce, que sería lo que llamamos la utility bar, que se puede abrir así rápidamente y es como para meter accesos rápidos a componentes y tareas que ejecutes muy asiduamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que yo de mi org original no me descargue este flexipage, ¿vale? Entonces, pues ¿cómo arreglo este fallo? Me lo voy a descargar. Voy a hacer setdx force source retrieve y ahora le voy a decir que quiero que me descargue la flexipage que se llama myplants utility bar, ¿vale? Me dice que no lo encuentra. Pues vamos a ver el org browser, a ver qué ha pasado con esto, ¿vale? Vamos a ver el flexipage. Y no está la flexipage utility bar. Es que ya no sé si yo la borré o qué hice con eso. Bueno, pues lo que podemos hacer directamente, como esto fue algo que se creó por defecto, ¿vale? Que yo no creé ninguna utility bar realmente, voy a intentar borrarla, la dependencia, a ver si así puedo hacer el deploy, ¿vale? Voy a volver a intentar hacer el deploy sin tener esa dependencia y a ver si no me da ningún error, por lo menos en este metadato ya. Esto ya veréis que al principio pues es un poquillo ensayo-error, pero luego es muy útil porque una vez que tienes el código en el repositorio y ya sabes que es deployable, es mucho más fácil trabajar con el código, ¿vale? Entonces, vale, pues ese problema ya lo he arreglado, ¿vale? He borrado la utility bar esa que no me servía para nada y que además yo no la definí, fue que se definió por defecto por haber creado la aplicación de forma declarativa y no la quiero para nada.
¿Cómo arreglo el siguiente error? Me dice, el global pick list no se puede resolver. ¿Por qué no se puede resolver? Pues porque si os acordáis, en el campito este, ¿vale? Esto era un campo de el objeto especies, blooming, este de aquí, y aquí lo que hicimos fue, en lugar de especificar los valores del pick list para el campo en sí, utilizar un global pick list que se llamaba mons, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo cuando hice la descarga de metadatos no me descargué lo que incluía no me descargué los global pick list, ¿vale? Entonces los voy a buscar por aquí y resulta que están aquí, global value sets. Porque, ahí vale, ya sé por qué no me está apareciendo aquí, por qué no me aparecía la utility bar y ya sé por qué no me está apareciendo el global value set. Porque mirad a qué hora estoy conectada, a plantas 3. O sea, estoy todo el rato haciendo que el OR browser se ejecute sobre la hora en la cual estoy intentando deployar. Entonces es imposible que estén ahí los metadatos, ¿vale? Entonces me voy a cambiar a la otra. Me ha dado un fallo, no sé si es porque hay dos alias, lo voy a hacer así. Vale, y ahora sí voy a hacer esto y me sigue sin aparecer. A ver si es un problema. Aquí está, ¿vale? Era un problema de refresco. Entonces, me voy a descargar el Global Value Set, me voy a cambiar otra vez a la organización de plantas 3. No hace falta que me esté cambiando todo el rato, ¿vale? Lo puedo poner como parámetro con el -u cuando ejecuto los comandos, pero bueno, me voy a cambiar que me resulta más sencillo. Y entonces voy a volver a intentar deployar. A ver si ya lo conseguimos. Vale, pues ya hemos resuelto todos los problemas y ya nuestra aplicación ha deployado, ¿vale? Si yo abro aquí la organización, bueno, que era esta misma que teníamos aquí, ¿vale? Me da lo mismo, pero bueno, ya os la enseño así. Ya nuestra aplicación de plantas debería estar ahí. Os la voy a enseñar en el App Manager. Mis plantas, ¿vale? Ya está nuestra aplicación. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si yo busco la aplicación de plantas aquí, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque cuando tú creas las aplicaciones, tabs, etcétera, de forma declarativa, es decir, en Salesforce, ¿vale? No deployando, desplegando, sino directamente en la organización, tu perfil va ganando permisos a esos metadatos automáticamente. Es decir, a ti se te va añadiendo un permiso para poder ver la aplicación, un permiso para poder ver la tab, un permiso para poder ver el objeto, etc. Cuando tú deployas ese código, necesitas darle permisos al usuario para que vea todos esos metadatos que tú has desplegado. Y la mejor forma de hacer eso sería, junto con tu código, desplegar un permission set para poder asignárselo a tu usuario y que ya ese permission set dé permiso para ver todo lo que has desplegado. Pero eso ya lo vamos a ver el día siguiente, por hoy lo vamos a dejar. Espero que os haya servido un poquito para resolver dudas. Quitaré la primera parte del vídeo porque otra vez no se veía mi pantalla y tal, y por facilitaros la vida, ¿vale? Y nada, y como siempre, pues nos veremos la semana que viene, en la cual os seguiré contando cómo llevar todo el tema de permission sets. O sea, vamos a crear un permission set para dar permisos a todos los metadatos que hemos desplegado, y os voy a contar también cómo importar datos de prueba, ¿vale? Diferentes opciones para contar datos de pruebas. Ah, bueno, se me olvidó decir una cosita. Os he contado el package XML generator, ¿vale? Para generar el package XML, pero hay otras opciones, ¿vale? La opción típica es Workbench, que es la herramienta
típica para hacer este tipo de cosas que llevamos utilizando todos los desarrolladores desde hace un montón de años. Y está también el Package Builder, ¿vale? Es una aplicación Heroku que creó alguien con la cual te puedes conectar a tu organización para descargarte esos metadatos, ¿vale? Ninguna de estas herramientas son gestionadas por Salesforce. La de Workbench tiene cierto soporte, ¿vale? Pero está previsto que desaparezca en un tiempo porque se pretende reemplazar todo esto con toda la funcionalidad de las extensiones de Visual Studio Code. Y las otras dos son externas, ¿vale? Eso es lo que os quería contar. Y bueno, pues aquí lo dejaríamos hoy, ¿vale? Vale, otra vez nos estaba enseñando, os voy a enseñar. A ver, ahora, sí, perdona que no se estaba enseñando las URLs para lo que he comentado, ¿vale? Tenemos el plugin de Visual Studio Code, tenemos Workbench en workbenchdeveloperforce.com y tenemos la aplicación de Heroku que se llama Package Builder, packagebuilder.herokuapp.com, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente streaming. Adiós.